principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste en los cielos una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Bienvenidos y bienvenidas, familias. Gracias por acompañarnos en esta octava entrega de Creados para Ser Uno, segunda temporada. Les saludamos desde Guadalajara, Jalisco, la familia Miranda. Álvarez. Sí. Bueno, pues aquí estamos de regreso, nuevamente, para tocar un tema muy importante, muy difícil, de verdad muy complicado. Como otros temas, no tenemos aquí las soluciones, vamos a plantear cosas, vamos a ver lo que dice la Escritura, vamos a ver algunos casos escasos, vamos a ver problemáticas que se dan a diario, seguramente en familias. Nos vamos a concentrar obviamente en lo que son la unión pues de creyentes, posiblemente pues en uniones mixtas, porque también obviamente hay hermanos, hermanas que viven así actualmente, o hay parejas o hay uniones que son creyentes o aparentemente creyentes, pero que hay esas dificultades también tan fuertes como la violencia en el hogar, ¿no? Y aquí no vamos a tocar solamente de cónyuge a cónyuge, también lo hay a los hijos, o bueno, en general, ¿verdad? Lo que ocurre dentro de la familia, ¿no? Así es. Y bueno, por ahí estaremos también leyendo sus comentarios. Por ahí está también la hermana Sonia, que de pronto si tenemos algún desacierto médico, ella que nos ayude, o si tenemos alguna duda, que ahí nos aporte también, porque la violencia no siempre tiene un origen en algo que se pueda solucionar a primera instancia con un buen consejo o con o con una oración, ¿sí? Sabemos que llegados a la fe, y a veces esos textos son muy bonitos, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Bueno, fuera que fuera así, ¿no? Tan de tajo y ya, de Y pronto. sí, que no estoy diciendo que no sea. Hay quienes viven vidas transformadas y de plano caen en conciencia, pasan muchas cosas en su vida, tienen conciencia de lo que han hecho. Y sí, hay gente que cambia, incluso gente que no es creyente. Incluso puedo atreverme a decir que hay personal médico o psicológico afuera que aconsejan al mundo, y hay gente que sí también cambian, dejan drogas o dejan conductas, o les hacen, a veces hasta les hacen retrocesos, no sé cómo les llaman. Sí, o sea, regresiones. Regresiones. Hay muchas cosas así, que a lo mejor hay gente que dice, no, pues a mí me ayudó esto, a mí me ayudó el otro, a mí me ayudó la Virgen, a mí me ayudó San Juan Diego, etcétera. Yo qué sé. No vamos a hablar de esos casos. Obviamente vamos a hablar de casos concretos en creyentes, y que pues que dependemos del Eterno, y que también tenemos que tomar en cuenta que, como decía, a veces no se soluciona en una oración, un consejo o ayuno, o hay veces que incluso pues tienen un antecedente biológico, médico, mental, por causa de a veces la genética incluso, o de una afección a lo mejor por medicamentos, por sobredosis, por golpes, no sé. Hay tantas cosas que solamente las vamos a mencionar, pero obviamente no vamos a tener la solución a todo ello, solamente lo que aprendemos de la palabra, lo que podemos aportar, y lo que ustedes también puedan aportar, ¿verdad? Sí. Yo creo que como en todos los temas y en todos los aspectos de nuestra vida humana, terrenal,
creo que lo fundamental es analizar cuáles pueden ser esos posibles orígenes o cuál puede ser el origen de la situación que se está viviendo, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en el problema o en la dificultad, o en este caso, por ejemplo, que es el tema de la violencia en el hogar, nos centramos nada más en esa conducta, ¿no? Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde se deriva? Si no tratamos de visualizar todos los escenarios que pudieron anteceder a esta conducta, pues va a ser muy difícil o erradicarla o tratarla, por lo menos tratarla, porque definitivamente que sí hay soluciones en la gran mayoría de los casos, y pienso que cuando no las hay tal cual, en el sentido de que se vive una situación incluso de peligro, creo que pues las parejas deciden separarse, ¿no? Es decir, ya hay casos en los cuales no se puede tratar algo y lo más sano, sobre todo para la parte agraviada, es alejarse. Y estamos hablando ya de temas hasta de psicópatas y situaciones que pues nos ha tocado incluso conocer de, por ejemplo, hombres que son así. Esa es la característica con la cual se le calificó médicamente psicopatía, ¿no? Psicopatía, un problema, sí, aquí estamos hablando de problemas en la salud mental, Ajá. que son crónicos, o no sé si entran aquí la palabra degenerativos o no crónicos, que a veces incluso la gente no los acepta, ¿verdad? Dicen que no lo tienen, pero que obviamente causan conflictos muy grandes en la unión, y que, aunque lo hemos dicho, no es ningún motivo de divorcio, porque también ya hemos hablado de eso. Obviamente siempre termina este asunto en separaciones, en donde él o la creyente pues se consagra mejor, y el que tiene problemas regularmente no es creyente, regularmente tiene una vida desordenada, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy claro cuando ya de plano la violencia es algo que tiene que evitarse con una separación, ¿no? Lastimosamente. Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, los casos que hemos tenido oportunidad de conocer, cuando ya se habla de ¿cómo se llama? Cuando mantienen secuestradas a las personas, o sea, nos ha tocado conocer. Sí, a forma de manipulación, No, es como control. Ajá, o sea, las secuestran en sus casas, no tienen contacto con nadie, o sea, han habido situaciones muy, muy pesadas, ¿no? Muy difíciles. Entonces, bueno, eso sobre todo, y sí, efectivamente, cuando el caso es de que no es creyente la persona que está cometiendo el abuso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a centrarnos en las familias en las cuales viven situaciones constantes de agresión o de violencia y ambos son creyentes. Entonces, primero que nada, pensar de dónde puede derivarse esto, cuál es el origen, porque si tratamos de empezar como a rascar al origen del problema, entonces es más fácil saber por dónde afrontarlo, ¿no? Por dónde tratarlo. Generalmente, y esto es algo frecuente, no en todos los casos, pero generalmente son situaciones que se dan por patrones de conducta aprendidos, ¿no? Que desde niños, por ejemplo, hombres que son golpeadores, bueno, pues es que mi mamá me golpeaba de niño, mi papá golpeaba a mi mamá, yo lo veía. Y sí, efectivamente estas son situaciones que no es de que se hereden, sino que se aprenden. Y obviamente los niños, los jóvenes, y a la hora que ya son adultos y más, si crecen en hogares disfuncionales, en donde a lo mejor tampoco hay pues ni educación, por ejemplo, ni en casa, ni en las escuelas, las amistades, lo que ya hemos platicado todo el tiempo, ¿no? Esas influencias externas que forman adultos violentos, adultos que tampoco hoy en día ha sonado mucho en las noticias, sobre todo mujeres agresivas, mujeres que, como el caso que te platicaba un día, una mujer que en el aeropuerto no la permitieron subir al avión aquí en México, y se hizo un show, pero de esos buenos shows, parecía película, y que tú dices, es que como una persona no puede llegar a contenerse, a controlarse, o sea, estás en un lugar
ahí público, o sea, ¿cómo te subes a los mostradores, avientas las pantallas de las computadoras, Sí. y les dices de todo a las mujeres con todas las groserías que se sabía y las que no las inventó ahí? O sea, una cosa terrible. Y yo he visto particularmente más noticias de mujeres así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las personas llegan a esos grados? O ante un malentendido o un pequeño pleito con el esposo o la esposa, y ya están pero echando todos los rayos y centellas y aventando todas las cosas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se termina así? ¿Por qué se llega a ese punto de no poder tener el dominio propio, de no poder tener el control sobre las acciones y de perder la cabeza de esa forma? Ujú. Entonces, una parte sí, definitivamente, pues cuando lo han vivido en el hogar, pues definitivamente lo van a repetir en la adultez, ¿no? Claro. Pero por otro lado también, y como platicábamos, es algo que no es como ley, ¿verdad? De que no, es que a mí me maltrataban de niño, pues yo ahora maltrato a mi esposa o yo ahora maltrato a mis hijos. O sea, es algo que ya como creyentes tenemos que analizar y evaluarlo. Por eso digo, hay que ver hacia el pasado. No hace falta que nos sentemos en el sillón de los psicólogos y nos hagan regresiones. O sea, es suficiente con analizar nuestro entorno, nuestra vida, cómo crecimos y ponernos a pensar, a ver, ¿cómo viví yo? ¿Cómo mi mamá me hacía enfrentar mis corajes, ¿no? Mis rabietas, mis berrinches, o mi papá, cómo se ponía cuando se enojaba. Eso lo heredé, eso es algo que yo, por haberlo vivido, lo estoy replicando. Y pues ahora sí que, como en el caso de las adicciones, reconocer que es un problema y que no lo tengo que estar haciendo. O sea, un adicto, por ejemplo, al alcohol, casi siempre dice, no, bueno, yo tengo el control sobre el alcohol, yo puedo tomar lo que yo quiera, a mí el alcohol no me controla, y al final terminan pues controlados, obviamente. O el que dice la marihuana, no, pues poquito, al cabo es recreativo, es para relajarme o lo que sea. Terapéutico. Es terapéutico, o el cigarro, cualquier otra cosa, cualquier otra adicción, y los controla al final de cuentas. Yo creo que es algo que se da parecido en los aspectos emocionales, en la agresividad, en la violencia. También un creyente debe de reconocer que ese es un mal en su vida. O sea, Claro. no lo puede decir, es que yo así soy, es que si ya saben cómo soy, ¿para qué me provocan? O sea, no, tiene que analizarlo y tiene que reconocer. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Sí. Reconocer. Sí, un punto importante aquí ahorita que estamos partiendo es, estamos hablando de uniones, de la unión en creyentes, que también, aunque hay mixtas, que también vamos a tocar el tema, pero es otro punto. Aquí el primer punto, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es el ideal. Bueno, sí. El ideal, estamos hablando de uniones de creyentes con o sin hijos que vivieron en su vida golpes, violencia, vieron sus padres así asado, ¿verdad? Que a veces es muy común, y que pudieron haber traído a lo mejor algún patrón de conducta parecido, pero que el ideal es, hemos sido llamados, transformados, lavados, las cosas viejas pasaron, como dijimos hace rato, bien hecho, no romántico, he aquí todas las cosas son nuevas, ¿no? El ideal es, como dice mi esposa, reconocer el mundo en el que vivimos caído, de maldad, de pecado, en donde no se nos instruyó, en donde nuestros padres no estaban con instrucción, y en donde vivimos a lo mejor todo ese tipo de violencia, y que cuando ya llegamos a este lugar, entonces tengo que, a través de la sanidad del Padre Eterno, pues ser sanado y transformado. Sí. Y entonces hacer uso del dominio propio, hacer uso del perdón también. Lo importante es el perdón de lo que hemos recibido de nuestros padres, olvidar que no sea eso una carga, y que no se convierta en un reflejo hacia mi esposa o hacia mis hijos. La instrucción trae también una reacción de dominio propio en nuestros cuerpos, saber entender, tener tolerancia, negarnos a nosotros mismos, saber amar. O sea, aquí entra, el ideal es ambos, por lo cual entonces esas cosas ya no son un pretexto. Ay, es que a mí me golpearon,
ay, es que yo lo vi esto, es que así fue mi papá. O es que no lo puedo controlar, o sea, ya O es no algo lo que puedo como controlar. así lo crecí yo, o sea, ya sale Parece natural. como si, ay, es genético, ¿no? Ay, es una enfermedad, no. Porque hay que hacer una diferencia. Hace rato estábamos tratando y por eso quisiéramos también no hablar de todo esto, pero sí mencionar que hay que hacer la diferencia cuando hay un problema de agresión, de intolerancia o de violencia incluso que se llega a, a afectar la integridad de los hijos o de la pareja. Cuando no es el ideal, que ya hablamos ahorita, como dice mi esposa, atacar el asunto de raíz, a ver cuál es el problema. Si es un problema de conducta por los patrones de conducta, o ya es un problema de salud, que aquí es donde quisiéramos mencionar, y no vamos a ahondar a esto porque no somos especialistas, la hermana Sonia a lo mejor, o si hay un médico más ahí, nos pueden orientar si algo decimos mal. Pero aparte de los patrones de conducta o cosas que en la conducta se pueden corregir una vez que venimos a la fe, también están los trastornos, ¿verdad?, mentales y las enfermedades mentales, ¿sí? En las cuales yo encontré, por ejemplo, una lista de los más comunes que ya aquí entran con problemas mentales o de problemas de salud mental, en donde pues ya entran otros aspectos, ¿no? Que no quiere decir que el Eterno no puede sanarlos, claro que lo puede hacer, pero esas situaciones a veces se convierten en una prueba o se convierten en algo permanente que a lo mejor quien lo tiene no tiene la fe suficiente o no la quiere tener o dice que la tiene pero no acepta su realidad, ¿no? Sí. Y aquí entran, por ejemplo, problemas como trastornos depresivos mayores, trastornos de ansiedad, de bipolaridad, la vez pasada hablaban de la bipolaridad por ahí, demencia, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos por estrés postraumáticos, ¿verdad? Que son como los más mencionados. Pero entiendo que estos podrían ser o ya tienen un efecto sobre el sistema nervioso, sobre la mente, sobre debilidades. También lo hemos hablado en los estudios, cuestiones con las glándulas. Hay quien habla de la glándula pineal, de puertas, ¿verdad?, que han quedado debilitadas mentalmente, en donde sabemos que puede haber influencia del enemigo o puede haber una influencia simplemente pues de las concupiscencias, ¿no? De estas partes, como ahorita mencionaron, el narcisismo, ¿no? Personas que amadoras de sí mismo, como dice la Biblia, ¿no? Que necesitan controlar, que la gente los reconozca, que los amen, que los tengan aquí, entonces controlan a la gente y todas estas cosas. Entonces, estos hay que catalogarlos como debe de ser, ¿no? Por ejemplo, aquí pone la hermana Sonia, los trastornos mentales y de conducta antiguamente se asociaban con sufrimiento fetal y distocias durante el parto, como el uso de forceps, por ejemplo, ¿no? Que de hecho es un punto ese que queremos hablar un poquito más adelante porque tenemos aquí también, bueno, ya lo estamos hablando, ¿verdad? La salud mental, porque sí, uno de los casos que llegamos a conocer de niños pequeñitos que efectivamente tenían, bueno, al menos ese era el diagnóstico, ¿no? Que hiperactividad y todo esto por el uso de los forceps al nacer. Que es lo que pues les dicen a las mamás, ¿no? Que sí les alcanzaron, yo no recuerdo cómo me explicó una conocida que le sucedió a su bebé cuando nació, que le alcanzaron a lastimar, bueno, ahora sí que las que saben entenderán a lo que me refiero, de que esa fuerza ejercida sobre la cabecita del bebé a la hora de tratarlo de sacar, un daño neuronal. Ajá, les causó un daño que derivó en ese tipo de actitudes del pequeño que tenía problemáticas, por ejemplo, con el habla, ¿no? Dificultad para el habla, dificultad para lo que era psicomotor, que, por ejemplo, no caminó a la edad promedio, aunque pues no hay como que una edad como tal, pero tardó todavía más que el promedio de los niños, o el habla, 5 o 6 años y todavía no podía articular ciertas letras, ciertas palabras. Entonces, había, y sí, había situaciones que tenían que manejar incluso con medicamentos. Entonces, aquí es en donde nosotros pues queremos analizar, bueno, sí, hay casos que definitivamente se salen de la conciencia de la persona que lo está
viviendo, ¿no? Que lo padece, como este tipo de niños que se convertirán en adultos que probablemente, y si yo recuerdo que pequeñitos así, pues tenían unas reacciones muchísimo más, ¿cómo podríamos decirlo? Descontroladas, agresivas, que un niño promedio, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, sí son situaciones que hacen que tengan otro tipo de reacciones, ¿no? Todas son reacciones, pero hay unas que son a lo mejor más agresivas, más eufóricas, es decir, se calientan mucho los ánimos de la persona. Y en la adultez, por supuesto que llegan momentos en los cuales ya es algo que se convierte pues en un problema, porque tienen problemas con los que los rodean, claro. porque a lo mejor tienen problemas en sus empleos, con sus parejas, y por ejemplo algo que mencionaban aquí acerca de que es algo que se tiene que analizar antes de unirse con una persona, Sí, que lo platicábamos también en el tema anterior, ¿verdad? Que no es posible que mientras se conoce a alguien no se alcance a analizar este tipo de reacciones en algún momento, o sea, siempre los hay, pero no generalmente ese es el tema, ¿no? O sea, no generalmente va a ser la situación. De hecho, los casos que nosotros nos han compartido de violencia en el hogar, generalmente no es algo tan marcado como que, es que tiene un problema, por ejemplo, es bipolar, o tiene un problema neuronal por estas situaciones, sino que más bien es algo que deriva de una falta de dominio propio. Es lo más común, ¿no? Sí, bueno, es podríamos decir que es lo más común, a no ser que no conozca que tiene algún no hayamos padecimiento. identificado o no se sepas a ciencia cierta. Cuando uso esta palabra es cuando ya hay un diagnóstico médico. Por ejemplo, aquí la hermana Sonia dice: actualmente el consumo de drogas y sustancias psicoactivas en los padres también se asocian con hijos con alteraciones emocionales, ¿no? Sí. Todos sabemos que esta generación ha sido la generación de conejillos de indias, por muchos químicos que se han incorporado en los alimentos o en la gente que usa drogas, los anabólicos, las hormonas artificiales. Todo eso ha traído, yo creo que, más daños en gente. Por eso ha habido también, yo creo que entre las naciones, psicópatas, gente, asesinos en serie. Y a veces tan jóvenes, tan a veces tan chavitos, ¿no? jóvenes, 16 ¿no? años y ya. Ajá, también las alteraciones emocionales o mentales, por los videojuegos, Sí. ¿verdad? Por deportes de contacto, o sea, golpes, o sea, no sé, ese sería un tema muy amplio, el cual obviamente no tenemos ni el tiempo ni la capacidad en conocimiento, pero evidentemente no va a faltar quien pudiera tener un problema de esos, porque a veces decimos, bueno, venimos de las naciones, ¿sabes qué? No, pues a lo mejor, no sé, mi papá, mi mamá hicieron eso en el pasado, o la mala alimentación, que también, como en algún momento yo mencioné, los químicos que se usan causan otros daños también. Incluso el homosexualismo entra dentro de esas alteraciones por causa de químicos en los alimentos. Y ¿qué no decir en la conducta de personas? Porque evidentemente pues todo va a recaer en las emociones, en el sistema nervioso, en las reacciones, en los químicos. También, a ver si la hermana Sonia nos podría confirmar esto o no, porque pensábamos hace rato, bueno, tendría que ver también el metabolismo, porque hay cosas que se pueden desencadenar en la familia, sumándose varios aspectos. Mi esposa ahorita va a hablar a lo mejor de aspectos femeninos, ¿verdad? Que ella conoce mejor, que un hombre no entiende, pero que también el hombre tiene que saber. Pero, por ejemplo, no sabemos si los tipos de metabolismo causan en alguna persona una reacción diferente a otro metabolismo, ¿no? Si el que es simpático o el parasimpático, como dicen los médicos, y si a eso le sumamos, ¿verdad? También problemas en el trabajo, problemas económicos, estamos hablando de las cosas normales, podríamos decirlo, ¿no? Las cosas regulares, porque las cosas médicas, pues obviamente ahí necesitamos algo superior, la ayuda del Eterno, ¿no? Definitivamente, ¿no? Para no caer en medicarse, porque la medicación es con droga y no queremos eso, ¿no?
Pero bueno, en los aspectos, pues decimos, normales. Que todavía como que se pueden controlar o tratar, ¿no? Todavía como que se pueden tratar, se pueden comunicar, es la información, es la comunicación, es el entendimiento de cómo somos, qué es lo que comemos también, porque a veces lo que comemos nos causa una reacción también en nuestra forma de ser, con quién convivimos, influencias. O sea, ¿qué vemos? Porque hay veces parece que hay creyentes, pero parece que quién sabe qué tipo de creyentes, porque les dejan ver a los niños a lo mejor videojuegos o caricaturas violentas o películas de violencia. O ellos mismos, o sea, por ejemplo, los padres, ¿no? Mujeres que bueno, es que me acordé de por ahí un caso, una mujer que le gustaba ver las series estas de los narcotraficantes y que ya andaba pensando irse de narco, y era cristiana, ¿no? O sea, era en su etapa cristiana. Entonces, o sea, obviamente lo que vemos, lo que nos platican otras personas que obviamente no tienen el temor del eterno, claro que causa cierta influencia. Y si aparte de eso tenemos esa presión social y esa frustración, de hecho lo teníamos así como estructurado como que, bueno, por una parte están esos patrones de conducta que mencionamos, ¿no? Que puede ser una de las causas. Otra puede ser frustraciones y situaciones de que es que no es lo que yo esperaba, por ejemplo, mi matrimonio, mi unión, o es que mis hijos me exasperan y aparte de eso, pues yo tengo una dificultad económica, o la familia que nada más está criticándome por mis decisiones o porque no tengo tal cosa o porque no me supero o porque no ejerzo mi carrera, por ejemplo en el caso de las mujeres, ¿no? Es que no estoy haciendo nada, nomás estoy aquí en casa y eso como que les genera frustración, les genera estrés y si no ven los resultados que quisieran ver en sus hijos o en ellas mismas o en relación con su esposo, entonces hace que ante una situación se desborden muy fácilmente y terminan pues siendo incluso agresivas, por ejemplo, en este caso más frecuente con los hijos. Y sí también con el esposo cuando se da una situación entre ellos dos y que deriva a veces hasta en golpes, o sea, es algo que sucede y que no solamente es de los hombres hacia las mujeres también se enojan y el golpe o lo que se me puso enfrente, ahí va, y cosas que sí suceden. Entonces esto a lo mejor no es por una situación psiquiátrica, podríamos llamarlo así. Mental, es decir, de enfermedad, de salud mental. Exactamente, no es una situación de salud mental, sino más bien de falta de dominio propio. Falta de dominio propio, pero también, número uno, pues como lo hemos platicado en otras aportaciones, como dice mi esposo, cómo se está alimentando, por ejemplo, esta mujer, ¿no? Y algo que a mí me llegaron a compartir hace tiempo era cuestiones, por ejemplo, de lo que es el complejo B12, que nos ayuda con nuestro sistema nervioso, y esto ayuda mucho a tener un descontrol o a saber tener ese dominio propio. O sea, realmente influye mucho eso, si estamos haciendo ejercicio o no, porque si estamos pues saturadas de todo y aparte de energía, pues imagínense, llega cualquier cosita y parecemos chispitas ahí, ¿no? O sea, realmente son cosas que tenemos que considerar que pueden estar pasando y que si estamos en casa, pues no tenemos que descuidar ese aspecto, por ejemplo, del físico, en el sentido de la energía, de quemar esas calorías que a lo mejor pues también están contribuyendo a que tengamos reacciones que no deben de ser, ¿no? Quiero leer por aquí algo que puso la hermana Sonia. Aquí puso: la alimentación deficiente ocasiona alteraciones a nivel de todas las células, incluidas las cerebrales, y en sus funciones adecuadas. Claro. Aquí también ponen un testimonio, dice: estoy escuchando y recuerdo con mi primer hijo, la enfermera, sin mi consentimiento, me drogó en lo que llegaba la doctora y luego el bebé se subió a ella. Le llaman, ¿cómo le llaman esto cuando se suben? La práctica esta de se suben para empujar bueno, al bebé. la maniobra de Christeller, no sé si es a lo que se refiere. Ser que es esto, y se subió a ella para Pero eso es cuando nació, ¿no? para que saliera cuando la... sí. Dice, la forzaron a salir y mi hijo desde pequeño sufrió de hiperactividad y déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, son efectos también que son causados, causan daños irreversibles y que a veces eso hay que tratarlo en el día a día, ¿no? Y que la persona con estos daños, por ejemplo, pues
primero los padres se le padecen mucho y luego ellos, pues el lograr entender la situación en su cuerpo y pues controlarla, ¿no? Ujú. Dice por acá la falta de comunión y apoyo en el orden hogar, dice por aquí. Bueno, como dijimos, lo ideal es lo que ya hablamos, ¿verdad? Sí. La transformación, la purificación, la santificación, la instrucción, el orden, todo esto. Acá el punto es cuando ya están las situaciones ahí, porque sí es cierto, el ideal es lo que todos buscamos, ¿no? Ujú. Pero hay quienes dicen, pues acá, por ejemplo, hay padres o madres o no sé, que podrían decir, acá simplemente no puedo, por ejemplo, mi hijo, mi hija es una rebelde, hace esto, no tiene control, se desata, o sea, y no tiene solución y parece que no hay solución, ¿no? Aunque pueda decir, no, pues que mi vida está bien y todo, y etcétera, etcétera, pero no encuentra la solución, ¿no? Porque, por ejemplo, falta instrucción, falta reconocer problemas, falta hacer uso de consejería, etcétera. Bueno, hay muchos casos. Aquí están, por ejemplo, ¿qué más? Es que quería leer lo que dijo, lo que menciona aquí, extiende la hermana Sonia, de lo que mencioné. El dominio propio se adquiere en la niñez cuando a los niños, educando a los niños a controlar la tolerancia a la frustración, lo cual se refleja en la edad adulta. Y es que, claro, o sea, todo tiene que tener una raíz, ¿no? Entonces, si eso es el problema, si es un aspecto de crianza, si es un aspecto de patrones, algo que, digámoslo, se ha hecho como un hábito, un mal hábito, por supuesto, en la persona, que desde niño pues no le enseñaron a regular estas áreas de su salud emocional, entonces pues tiene que reconocer que es un problema y no puede decir es que así soy. O sea, tiene que reconocer que es un problema y tiene que haber una decisión propia y una convicción de querer cambiar eso. O sea, porque no se vale el decir es que así crecí y no lo puedo quitar, no lo puedo cambiar, porque sí se puede, o sea, cuando es eso, ¿no? Ya cuando son aspectos médicos, por supuesto que son otro tipo de intervenciones, pero en este caso, pues simplemente para enfatizar que sí pueden, que si lo analizan y que si lo determinan, pueden controlar eso. Claro, voy a leer aquí 2 comentarios. Dice, ¿será posible que algunas patologías lleven a las personas a ser muy temperamentales, por ejemplo, problemas de circulación o por ende del corazón? Y añade Nora abajo, una vez miré un documental que hubo mucha esquizofrenia en un tiempo por falta de ciertas vitaminas. Uh-huh. No sé si quiso decir la B2 o B2 o algo así, o B12, no sé vitaminas B, ¿no? O B, uh-huh. Las vitaminas B. Uh-huh. Y así es, como dijo la hermana Sonia en un comentario por ahí, dijo la deficiencia en la alimentación va a traer como consecuencia estos trastornos, ¿no? Sí. Y eso también lo ha dicho el hermano Rolando en sus entregas, la dieta saludable, el equilibrio, que no haya deficiencias, porque, por ejemplo, también estuvo mucho de moda el veganismo en un momento dado, o el vegetarianismo. Sí, la falta de proteína también, la falta de ciertos nutrientes en la carne, pues también traen consecuencias. Luego, ¿no? Eran personas, bueno, conocimos algunas que eran como les decimos aquí, muy preocuponas, pero eran así como extremadamente ansiosas, ¿no? De las cosas que pasaban y como que exageraban un poco las situaciones. Entonces, y eso era, y se les comentaba, oye, pero te estás suplementando porque si no estás adquiriendo esos aminoácidos esenciales que obtenemos a través de la carne, pues entonces de alguna manera le tienes que hacer, porque hasta en la salud física había ciertas cosas que uno dice, es que esto no es normal, ¿no? Claro. El color de los labios, el color aquí de los, las ojeras, o sea, cosas que tú dices, bueno, hay síntomas y hay señales del cuerpo de que algo pues no anda bien físicamente y hay que atenderlo, y que esto puede ser una de las causas por las cuales una persona esté teniendo este tipo de trastornos o de ataques, porque es como un ataque, ¿no? De que de pronto un momento y se enardecen esos ánimos y terminan pues descontrolados. Entonces, claro.
Y a veces, más cuando se están en sistemas religiosos, la puerta fácil es que es el diablo, es el enemigo, Pues. ¿no? O es los demonios, o son mis luchas, o estoy en prueba, y se la pasan con todo eso, ¿no? Cuando hay que ser sabios, hay que entender el cuerpo en el que vivimos, hay que indagar qué es lo que puede pasar en el cuerpo, en la alimentación, en el falta de perdón, Sí. en si no se trató el temperamento, porque dicen los psicólogos que el temperamento no tratado va a resultar en un carácter ya de mayor, ¿no? Entonces, como dice la hermana Sonia también, si de chicos, como dice mi esposa, no se les enseñó a controlar todas esas reacciones, como aquellos niños clásicos, que es el berrinche y se avienta y se tira y sabe que su forma de mover al mundo es una descarga de energía, Sí. ¿verdad? Porque al rato va a ser golpes, ¿no? Y no sé si han visto en No, casas. y hasta pegan, o sea, niños que golpean y golpean, pegan y, sí. ay, bueno, ya dáselo para que ya... Porque ¿no? creen, y entonces crecen con esa violencia, creen que el mundo va a reaccionar con su violencia, ¿no? Sí. Y es obviamente falta de controlar su temperamento cuando eran niños, así le llaman en la psicología, ¿no? Sí. Para formar un carácter con dominio, ¿no? Hablando pues, cuando no hay, por ejemplo, instrucción, bueno, los que no tuvieron instrucción. Hoy día con la instrucción, pues obviamente hablamos de también la corrección en los hijos, ¿no? Que eso tiene que ver con enseñarles a controlar su temperamento, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué más nos ponen por acá? Dice por acá, es verdad, a mi sobrino lo sacaron con forceps y le provocaron hidrocefalia, por ejemplo. Ahora tiene 45, miren, por ejemplo, ¿no? Cosas que se podrían evitar, ¿no? Estoy tratando de leer algunos que se quedaron por acá. La violencia es muy triste porque causa miedo, inseguridad en los hijos. Cuando mi padre llegaba tomado queriendo golpear a mi mamá, pero ella siempre salía corriendo para que mi padre no la golpeara. Por ejemplo, estos escenarios, ¿verdad?, son muy comunes en muchos países y bueno, cuando se crece, ya hablamos, el ideal es perdonar todo eso, cambiarlo, seguir la instrucción, etcétera, ¿no? Vamos, estamos hablando en los aspectos en donde se puede eso cambiar, donde se pueden hacer las cosas nuevas. ¿Qué más? Dicen por acá también hay diagnósticos médicos equivocados, como le pasó a un familiar y la medicina que le prescribieron le causó más daño, ahora sigue un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Malos diagnósticos, más cuando les recetan drogas, entonces les causan otros daños, ¿no? Sobre todo ahorita niños, ¿verdad? Que ya tiene algunas décadas, que cualquier cosita, y creo que ahorita está un poquito más enfatizado ese tema. Ay, no, es que su niño no se queda tranquilo, llévelo con el psiquiatra que le dé su medicamento y entonces ahora sí lo puede traer a clase, si no, no se lo recibo, si no viene con su receta y ya medicadito el niño. O sea, los quieren también dopados en clases. Sí. O sea, sí, efectivamente, hay niños que son más inquietos que otros, pero el sistema pues quiere todo cuadradito, entonces obviamente ahí ya es un problema que uno que como padre pues debe de saber identificar si el problema de verdad es el niño, porque no siempre es así, o es el sistema, ¿no? Y no dejarse llevar porque, ay, es que la maestra me dijo que no me lo recibe si no lo llevo con eso, o a terapia, dicen, llévelo a terapia y con su medicamento. Entonces sí, definitivamente que también hay falsos diagnósticos que las madres, los padres, pues tienen que saber evaluar en el caso cuando son con los pequeñitos y todas esas, pues sí, que les dicen, ¿no? Todo lo que les dicen de sus posibles enfermedades. Pero aquí el asunto, pues, es que cuando ya estamos en una situación inmersa en un ambiente de violencia, a veces o casi siempre también tiene que ver con situaciones de falta de madurez, ¿no? De parte de alguna o de las dos partes. En el caso de la unión, estábamos platicando sobre un caso, mi esposo y yo hace un momento, de una pareja que era como una lucha de poderes entre ambos, una incomprensión mutua, de que ni él entiende qué le está pasando a ella en esta nueva etapa de unión, y de pronto ella siente que el hombre es el que está en contra de ella y que la quiere controlar y que es él el problema, y entonces empiezan ahí con riñas y al rato terminan hasta con golpes, terminan con agresiones verbales, o sea, y son, digo, estamos hablando de familias creyentes y no cristianas ya con la Torá. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué una persona
que pues ya tiene la instrucción, que ya sabe y comprende que venimos de, sí, arrastrando a lo mejor patrones de conducta, lo que sea, o pues hábitos que se tenían a lo mejor antes de casarse, costumbres, ¿no? O estatus social o económico que a veces no se encuentra, ¿verdad? Sí. O a veces cuando son hijos o hijas únicas que tienen un estilo de vida. O mujeres muy independientes, o ¿no? mujeres muy independientes que crecieron con filosofías feministas, pero llegan a la fe, entienden, pero no, como que no cambian todo el chip o el software, ¿no? Y entonces Sí. hay reacciones ahí, ¿no? Sí. Nos ponen acá, por ejemplo, dice, yo tenía muy arraigado el vicio de los videojuegos a tal grado de que empezaba a robar el dinero a mis papás y me llevó a ser grosero y muy rebelde con mis papás. Y también algo similar, nos ponen por acá también, yo discutía con mi esposa porque no tenía mis cosas y no tenía mis cosas y mi tiempo, todo por estar metido en los videojuegos o mi música, cosas que se fueron a la basura. Sí, por ejemplo, pues eso ya entra en la parte de cuando uno ya conoce la instrucción, bueno, a veces no sabes qué, pues estoy mal educado, soy un egoísta, soy un egocéntrico y obviamente pues tienen que cambiar cosas, ¿no? Sí. Aquí Miguel, por ejemplo, Hernández habla de un caso que hasta llegó al cine, ¿verdad? Hasta un documental hicieron. Nosotros lo vimos, por cierto, porque estuvimos intrigados sobre eso. Sí. Dice, tiene razón respecto al deporte. Aquí en Estados Unidos han descubierto que en el fútbol americano los golpes en la cabeza, contusiones, por lo cual varios jugadores se han quitado la vida por los golpes, ¿no? No sé quién llegó a ver esa película, pero hay esa película que habla de eso, que no han querido reconocer, a lo mejor algunos. Pero eso es importante porque hay personas, por ejemplo, que vienen a la fe y han tenido a lo mejor algún accidente o algo en el deporte o yo qué sé, mientras eran niños o yo qué sé. Y puede ser también algo que sea incomprensible para el cónyuge o para los hijos y no sepan cómo tratarlo, ¿no? ¿Sí? O sea, fuera de lo que son los llamados patrones de conducta o cosas que se vivieron en el pasado, que se pueden solucionar, pero pues, por ejemplo en el caso de este tipo de situaciones, ¿no? Y mira lo que nos pone la hermana Sonia, dice, los traumas de la niñez se comportan como golpes físicos a nivel neurológico y es importante hacer un diagnóstico a tiempo retirando el agente agresor, cosa que a veces no se puede, ¿verdad? Porque y más cuando estamos hablando de maltrato en el hogar, pues generalmente los niños así, muchos niños así crecen, porque si el papá, por ejemplo, ahorita nos ponen, ¿no? Que el papá llega tomado, los niños ven ejercer ese padre el dominio sobre el hogar como el macho alfa, ¿no? Que llega y yo aquí soy el único y me respetan, tomado y todo. Y esas acciones, por supuesto que de alguna manera pueden tener algún tipo de efecto en niños y en niñas que ya cuando son adultos ya lo maneja, más bien ya pierden el control sobre esas sensaciones que de niños. O sea, sí, efectivamente son traumas y son aspectos que pueden marcar mucho a un niño y que cuando es mayor ya se convierte en algo que se sale de su control. Pero ya cuando entendemos este origen y cuando reconocemos, a ver, mi papá o mi mamá o yo viví esto, yo percibía el mundo de tal manera, me pasaron tales cosas, ok, es superarlo, es decir, y sobre todo que el Padre, que el Eterno nos ayude a regenerar nuestro pensamiento, porque no solamente es dejar de comer puerco y empezar a guardar Shabbat, tenemos que empezar también a permitir que a través del Ruach se empiece a regenerar nuestra alma si fue dañada. O sea, esto es algo que se puede lograr, que el Eterno puede hacer en nosotros, si son traumas, si son estas situaciones. Ya cuando es algo físico, neuronal, que definitivamente, como dice mi esposo, es solamente un milagro del Eterno y muchas veces la persona tiene la necesidad de recurrir a medicamentos, ¿verdad? Personas que no pueden estar sin su medicamento porque esas reacciones les causan problemas serios. Sí, ¿no? Problemas severos, ¿no? Ponen por acá los traumas, es lo que leyó mi esposa ya. Bueno, ponen aquí un texto, ¿verdad? Porque obviamente tiene que ver con la gente que de plano ya hay maldad en contra del conocimiento del Eterno, ¿no? Pero bueno, aquí obviamente estamos hablando
no ese tipo de personas que ya de por sí crecen en ambientes hostiles y no quieren cambiar, lo cual obviamente, y como lo dijo mi esposa hace rato y lo hemos hablado antes, es muy importante, sobre todo para los jovencitos, para las jovencitas, aunque ya sabemos que aquí no compartimos lo del noviazgo, pero sí un conocimiento suficiente y una etapa de compromiso en donde se conozcan aspectos así, ¿no? Para saber, pues, a veces lo clásico, ¿no? El aunque a veces las personas que son con problemas mentales, a veces incluso en esos momentos lo ocultan, lo saben manejar, fingir, saben ¿no? fingir, y resulta que oye, yo nunca le noté nada hasta que, ¿verdad? Pero no, regularmente siempre hay algo, ¿no? Que sale a flote, ¿no? Sobre todo, y esto lo vamos a platicar en una entrega que vamos a hacer sobre cómo identificar a la persona correcta, o sea, sí es creyente y todo, pero a ver, cómo identificar que es adecuado, ¿no? O adecuada. Y pues esto para la unión. Entonces, una de las cosas que hemos conversado incluso en la primera serie es que esta etapa en la cual se están conociendo nunca debe de ser así como que no, pues nada más platicando él y yo, solitos, ¿no? Sino que más bien al contrario, en el entorno, con las personas, porque es ahí en donde se dan las fricciones, Claro. es ahí donde se dan las problemáticas, los retos, y en donde tenemos que reaccionar. Y a veces es algo espontáneo, o sea, no lo puedes controlar. No puedes anticiparte a algo que sucede y reacciona uno en el momento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reacciones naturales tiene esa persona? Si son congruentes, son correctas, incluso entendiendo de que somos seres humanos y nos enojamos y algo nos puede molestar y tenemos ciertas reacciones, pero una cosa es eso. Y otra cosa es rayar en la violencia o rayar en las palabras antisonantes o en los golpes o como esos hombres, ¿no? Que como que se sienten muy, muy machos y lo primero es los golpes y que aquí en la calle se da muy frecuente eso ahí entre el tránsito, la gente que anda ahí, ay, tantito se le emparejó y andan así, ¿cómo se dice? Provocándose, al rato se bajan y se andan golpeando. Son unas niñerías, ¿no? Pero ese tipo de cosas, oye, tú lo ves en un hombre y dices, cuidado, ¿no? Porque este tipo a lo mejor ahorita se siente mi protector, pero al rato va a ser mi agresor número uno. Entonces, son cosas que las mujeres, digo, lo hablo como hacia las mujeres, pero por supuesto también los hombres evaluar de esas mujeres qué tipo de reacciones tienen, si de pronto es muy posesiva, si de pronto es muy celosa, si de pronto tiende a reaccionar con gritos y llantos y rabietas como niña pequeña, pues obviamente también son cosas que no puedes dejar pasar. Entonces, bueno, así como para un poquito, porque se liga con lo que mencionó mi esposo, ¿no? Pero sí, de hecho, uno de los aspectos, bueno, no sé si vas a mencionar algo para pasar al otro punto. Leerlo de aquí, dice Efesios 4, 22 y 23, pone Noralba, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el aliento de su mente. Es lo que mencionamos sobre el ideal, ¿no? Los que venimos de las naciones, si hay alguna conducta que vimos, patrones de conducta, reacciones, etcétera, incluso otros aspectos, tiene que ir cambiando todo nuestro entorno, ¿no? Para fin de eso, dejar el viejo hombre atrás. Lo que mencionamos, ¿no? Que no sea una frase romántica, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, sino que sea una realidad a fin de que la unión pues sea en propósito del Eterno. Así es. Y bueno, si la persona, estamos hablando de una unión, ¿no? Una pareja, si la persona agredida ayuda o hace también por identificar, por analizar qué es lo que puede estar ocasionando o qué es lo que puede estar arrastrando su esposo o su esposa, por lo cual genera un ambiente de violencia. Y si a veces pues no es fácil hablarlo, porque en ocasiones qué bueno es el transmitírselo a la persona y decir, oye, ¿no te has puesto a pensar que
que pues a lo mejor es una situación que tú viviste, o sea, ¿tú crees que es normal que estemos viviendo así, no? Como tratar de razonar, ¿tú crees que es normal que los niños presencien este tipo de reacciones? ¿Tú crees que es normal que nos llevemos así? ¿Qué podemos hacer? O sea, si esto no es posible, si esto no es viable, yo creo que es importante, digo, no solamente pues tener esta prudencia, porque no quiere decir que, bueno, él así es o ella así es y me aguanto y la acepto y ni modo y no hago nada. Se pueden hacer muchas cosas cuando se puede dialogar, pero a veces no se puede dialogar, a veces definitivamente es algo imposible porque si algo se le dice, la persona se pone a la defensiva y empieza otra situación complicada, ¿no? Ujú. Y en el caso, por ejemplo, cuando son las mujeres, y esto es un punto que yo quería mencionar, porque es importante comprender que pues no siempre va a ser pues una situación de que es que yo fui maltratada y así me comporto yo como mujer violenta contra mis hijos o contra mi esposo, ¿verdad? A veces son los entornos en los que estamos inmersas, ya sea por, como lo mencionamos, las frustraciones que nos pueden rodear y que son cosas mentales, o sea, eso no tiene nada que ver con que si no tenemos dinero o con que si, por ejemplo, mujeres que se afligen mucho porque subieron de peso después de sus embarazos y de pronto ya lo ven como algo muy negativo y en vez de trabajarlo, de tratarlo, de analizarlo y de tratar de ayudarse en mejorar su estilo de vida, su alimentación, etcétera, más bien como que se están flagelando, ¿no? Todo el tiempo y se hacen más como víctimas que como mujeres responsables y se ponen a tomar acción. Entonces, también entender que las mujeres pasamos por etapas que pueden ser complicadas y sobre todo, pues puede ser cada mes, que esto no es un pretexto y esto es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones, jamás, y eso es algo que quiero enfatizar, jamás voy a plantear el aspecto de nuestro sistema hormonal como un pretexto para justificar nuestras malas reacciones, ¿no? O sea, el hecho de que, ay, es que me súper enojé, ay, bueno, pero pues es que estaba en mis días, ¿no? O sea, cosas así no se valen, eso no tiene que ser una justificación para nada, para una agresión o para la violencia, porque hay mujeres que no toleran, no controlan la frustración ante las rabietas de sus niños o la frustración ante es que el adolescente lo que hace, lo que dice, lo que escucha y no está bien. Son creyentes y dicen es que está con tal amistad o con tal música y cómo se lo quito y lo primero que hacen a veces es gritarles, es arañarlos, es agarrarlos, o sea, cosas que definitivamente no deben de ser. Tampoco es una justificación la situación hormonal, pero sí es un aspecto que puede influir. Y eso es algo que los hombres también tienen que no solo que saber, sino que comprender, ¿no? Que no se tome como un aspecto de, ay, de burla, porque a veces es mucho la burla, ¿no? Ay, está en sus días, déjala, está loca ahorita, ¿no? O sea, no, porque así a veces se refieren, ¿no? A las mujeres. Ajá. Y digo, no es un aspecto que tenga que ser así, pero sí influye y hay que saber que, pues obviamente nosotras las mujeres, al no ser un pretexto, tenemos que tomar control. O sea, si ya sabemos en qué día estamos, pues entonces también uno mismo tiene que guardar la calma, ¿no? Claro, y hablando de la otra parte, como dice mi esposa, los hombres tenemos, por muchos motivos, tener el conteo regular pues del periodo de nuestras esposas, obviamente, sobre todo por los que estamos cuidando no tener algo no deseado, ¿no? O algo no deseado. Y como dice mi esposa, si ellas conocen eso y van a tratar eso, no usarlo como pretexto, pues también nosotros los hombres, no usar eso como pretexto para someterlas a una situación difícil, ¿no? No provocarles o no llevar, o si ya vemos que a lo mejor ese momento no lo controló, pues entonces nosotros ya no meternos ahí, sino guardar la calma y darle la vuelta y tratar de generar otro ambiente, otra atmósfera, ¿no? Porque sí, capaz que eso se puede convertir en una contienda que al rato puede terminar mal, ¿no? Entonces, esas cosas también pueden traer alguna violencia, ¿no? Algún descontento, etcétera, o hasta golpes, o hasta arrojarse objetos, o yo qué sé, ¿no? Cosas que suelen pasar a veces, ¿no? O en el tema del posparto también.
O sea, momentos en los que muchas mujeres, y yo creo que también aquí es una situación mental, no de enfermedad, sino de pensamientos, de que mujeres que, pues, y sobre todo cuando son por primera vez madres, al momento de ver su cuerpo cambiado, al momento de sentirse diferentes, al momento de los retos que se presentan con la maternidad de los primeros días, las inseguridades, entornos que a veces no podemos controlar, que porque la tal abuelita ya llegó y ya dijo y ya mencionó, y o sea, como cosas que pasan y que pueden ser, hay mujeres muy susceptibles, ¿no? En ese aspecto y que se hieren mucho y hasta como que le están rascando más a la herida y terminan en una depresión postparto, que es muy frecuente y a veces son depresiones que duran años. O sea, son situaciones que a mí me ha tocado saberlo de mujeres que llegan a aborrecer a sus hijos. O sea, incluso recién nacidos. Oh, sí. Un día me tocó saberlo de una mujer, es que yo esperaba con tanto amor a mi bebé y todo estaba tan perfecto, tan lindo, pero sufrí tanto en el parto y nació que cuando lo vi sentí como un rechazo. Y me decían, me platicaba que se lo acercaban para que le diera de leche, porque el bebé pues tenía hambre, estaba llorando y no quería ni amamantarlo. Entonces, son situaciones que sí pueden, y ahí es en donde el esposo es tan importante el apoyo, no solamente pues físico, ¿verdad? Que con lo que puede ayudar mucho el papá en el posparto, sino emocional. O sea, es fundamental esto. Sí. Lamentablemente estamos hablando de casos en los cuales muchas veces los hombres no tienen esta consideración, no tienen esta información y creen que, ay, es que, no sé, cualquier cosa inventan, no, o no que inventen, sino que lo malinterpretan. Ajá. Sí, a veces a lo mejor los hombres que ignoran eso se lo adjudican, no sé, en el coloquio simplemente a un efecto de locura, ¿cómo se dice? Temporal o algo incomprensible de la mujer que lo califican como... O se amargó, dicen, O se es que ya se amargó, amargó. sí, cosas de esas, ¿no? Pero hay que transmitir esto a los hombres, los jóvenes lo tienen que saber, los jovencitos que van rumbo a la unión, tienen que saber que pasan muchas cosas, hay muchos cambios y la mujer a veces sufre, este tipo de situaciones y pues uno está para ser como el médico también, ¿no? Ser el consejero, ser el ayudador, pues, la pareja, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que dice Wilmer, dicen que dentro del judaísmo se maneja la violencia intrafamiliar. ¿Qué posición tomaría el creyente en esa situación? No entendí la pregunta de que se maneja, no sé si se controla o si se habla de ella o si se sufre la violencia, no entendí ahí la pregunta. Me imagino que con los rabinos, ¿no? Porque en el judaísmo todo es con el rabino, es como el sacerdote, igual. O sea, están pasando una situación y van con el rabino y el rabino es el que les aconseja, él es el que les determina. Bueno. Yo es lo que he leído en el caso, por ejemplo, de violencia o de situaciones de la nidá o cualquier cosa, cualquier dudita, y es el rabino el que decide ahí y les dice qué hacer. Claro, ¿no? a lo mejor la pregunta va porque hay judaísmo, por ejemplo, ultraortodoxo, a los hasídicos, por ejemplo, los que son de mucha autoridad sobre la mujer, sobre el control de la mujer, sobre demasiado recato, sobre mucha hostilidad, a lo mejor no sé si se refiere a eso, ¿no? Bueno, pusieron también aquí, en mi niñez vimos mucha violencia familiar, alcohol, golpes, insultos, etcétera, pero mi madre nunca tuvo el valor para dejar a mi padre, eso no fue nada sano para mí y mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Como hemos dicho, no estamos a favor del rompimiento, no hay divorcio, pero obviamente en ese tipo de situaciones hay que proteger a los hijos. Como ya estudiamos, por causa de la santificación de los hijos a veces es necesario esto, ¿no? Para que no haya consecuencias o sufrimientos extendidos, ¿no? Dicen por acá, verdaderamente la falta de instrucción en hogares conlleva a tomar decisiones fatales que llevan a la violencia y transmiten a sus hijos. Así es, la falta de instrucción siempre va a ser determinante. Dice por acá la hermana Sonia, en el posparto y durante el periodo menstrual existen descompensaciones hormonales que requieren apoyo médico y la pareja es importantísima emocionalmente. Así es como ya lo mencionó mi esposa, ya lo mencionamos aquí.
es necesario conocer esto. Sí, los hombres también tienen que saberlo porque a veces creen que está todo bien, pero tan pronto ya comienzan, por falta de conocimiento, muchos problemas que se pueden solucionar muy fácilmente, ¿no? Sí, o desde el embarazo, ¿verdad? También, o sea, desde el embarazo tenemos esos cambios, esos padecimientos físicos derivados de todo este descontrol hormonal al cual el cuerpo está adaptándose en la nueva etapa, y también eso a veces no se comprende, ¿verdad? De parte de los hombres, que ven ciertas reacciones o irritabilidad en sus mujeres, que lo toman así como que, ay, o sea, le ponen otras etiquetas menos tratar de comprender es la etapa en la que está pasando, y entonces voy a abordarla diferente, voy a ayudarla, voy a estar con ella, no provocarla, como decías, ¿verdad? No provocarla y no generar un problema mayor. Claro, dice Wilber, entonces se sufre, hablando de su pregunta sobre en el judaísmo se vive la violencia intrafamiliar, dice, se sufre, se hace, y si el rabino les decide y tapa las cositas, así como, sí. ¿Se hace de la vista gorda? Se hace de la vista gorda, sí. Acuérdense que el judaísmo tiene muchas vertientes, pero el tradicional, sobre todo el hasídico, es un tanto hostil porque hay muchas expresiones en el Talmud que son tomadas desde un punto de vista machista, ¿sí? Sí, opresor finalmente, por eso aquí ya están pegando el grito, ¿no? ¿Por qué? Porque expresiones que a veces se malinterpretan, pero que son una clara evidencia, aquello de que bendito porque no me hiciste mujer, ¿no? Como que en ciertos sectores del judaísmo la mujer es denigrada, es puesta como, no como la cónyuge, sino como si fuera simplemente, ¿cómo se podría decir? Pues una concubina que tiene que simplemente dar hijos e hijos e hijos, cuidarlos y hacer pues lo que la religión les somete, ¿no? En una observancia muy rigurosa, ¿no? Sí. Uh-huh. Dice, son casos muy tristes, hermanos, pero bendito el Padre Eterno que se compadece de los que le buscan y le claman. Nos ayuda a ser sanados y limpiados de todo dolor, tristeza en este peregrinar. Así es. Y es el propósito de esta aportación, que si se está viviendo esto, lo sepan identificar, por dónde viene, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que identifica al enemigo, o sea, porque es como un enemigo que tienes que tratar, no en la persona, sino la situación que se genera, ¿no? La violencia, no el esposo, no la esposa. Eso hay que aclararlo porque a veces cuando pasan cosas de esas dice durmiendo con el enemigo, ajá, no. Pero tu enemigo es tu cónyuge, digo, si son creyentes, el enemigo puede ser otro, ¿sí? Que está en su pasado, que está en su falta de perdón, que está en algún problema de médico, de salud, etcétera. Y más bien tú vas a ser, como dijimos en algún momento, creo que fue en la temporada 1, somos aliados, no podemos ser enemigos, somos aliados. Al final vamos a terminar durmiendo en el mismo lugar, en la misma cama, ¿no? Comiendo en la misma mesa, etcétera. Entonces somos aliados. A no ser que obviamente esas expresiones de que durmiendo con el enemigo, pues definitivamente sea un psicópata que te quiere controlar y que quiere destruir tu vida, pues bueno, sí, ¿verdad? Sí, pero si llegamos a ese punto, estamos hablando de que desde el principio no hubo prudencia de parte de la persona afectada. Claro. Es decir, se dejó llevar por otras cosas y dejó pasar lo más importante. Y ahí sí está más complicado. O sea, ahí sí dices, ¿qué haces? Si ya se llega a ese punto, incluso en el que ya atenta contra la integridad física del cónyuge o de los hijos, pues evidentemente, como nos lo ponen aquí, lo más sano es separarse, o sea, cuando ya es algo tan grave, pero eso ya es una consecuencia también de no haber analizado desde un principio el tipo de mentalidad y de reacciones de la persona con la cual se involucraron. Entonces, esto es algo que a veces cuesta aceptar, y creemos que es que tiene que cambiar él o tiene que cambiar ella, pero por otro lado, pues también no nos vemos a ver, no volteamos a ver ese aspecto del punto de inicio, dónde inició todo y cómo inició todo. Eso es importante pues para también comprender, bueno, estoy aquí y de alguna manera lo he sobrellevado y puedo continuar así, o definitivamente esto es algo que me está afectando a mí, a mis hijos, me tengo que separar. Esa es una situación que ya cada quien pues tiene que evaluar de una forma
particular. Claro, como alguien pone aquí, sufrir maltrato desde pequeña y después en el matrimonio, vean. Cuando él empezó a maltratar a mi hijo, tomé la decisión de terminar con todo. Él tenía discapacidad física y era un psicópata. Por ejemplo, como dice la escritura, cuando ya no se pueden santificar a los hijos, cuando ya hay este abuso, aunque obviamente el divorcio no está permitido, no es una causal, pero obviamente evitar esto, porque a paz hemos sido llamados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este tipo de casos, evidentemente no hay una correspondencia como creyente, no hay una búsqueda de la otra parte sobre cómo solucionarlo, buscar el enemigo que está ahí, los problemas y peor, ya cuando es una psicopatía, pues bueno, ese ya es un caso en donde, que bueno, lamentablemente, como dice mi esposa acá, a veces no se supo identificar anteriormente. Ahora, más adelante lo hablaremos en la otra entrega, a veces hay mujeres que por la violencia que sufren, por muchas cosas, no importa con quién se vayan, pero tienen que irse de su casa. Y a veces caen justamente en aquello de lo que están escapando, ¿no? Entonces, bueno, pasan muchas cosas así. A veces no son el caso, pero finalmente se encuentran con este tipo de personas. Y por la santificación y el cuidado de los hijos, pues claro, por supuesto, liberarse de eso. Hay que tener mucho en cuenta algo que que voy a mencionar con este ejemplo, porque hemos mencionado en los estudios que hay movimientos, tanto judíos como cristianos, o no sé qué tipo de otros, católicos, en donde a veces les dicen a las mujeres, es que te tocó llevar esa cruz, así que bueno, te aguantas y a seguirle y pues ni modo. No, tampoco, no estamos a favor de eso, obviamente, ¿no? Más cuando ya se trata de psicopatías o violencia, así, ¿no? Entonces, son muchos casos, pero sí hay que tomar decisiones también, no hay que hacernos las víctimas o el victimismo y decir, no, pues ya me tocó o esto, no, hay que también evitar eso cuando hay esa violencia, ¿no? Hay situaciones que a mí se me vienen a la mente de lo que pues uno escucha de personas que viven estos aspectos y viendo todos los testimonios que nos ponen aquí, una de las cosas que se me viene a la mente es lo que se dice, que yo no sé qué tanta veracidad le pudiéramos dar a la opinión, pero lo que se dice respecto a, por ejemplo, en el caso de mujeres, porque lo comento porque yo he intercambiado opiniones con mujeres feministas sobre este tema, que dicen, es que en la agresión que les ocurre a muchas mujeres, ellas no son las culpables, los culpables son los agresores. Y yo les planteaba, es que nosotras las mujeres somos responsables de con quién nos involucramos. Por supuesto que no es por buscar culpables, pero sí hay que tener responsabilidad de nuestras acciones y las consecuencias de las mismas. Y uno de los aspectos es que mujeres que padecen violencia de pequeñas, regularmente es lo que las estadísticas marcan, no en un porcentaje tal vez muy alto, pero sí en gran parte de él, que se involucran también con personas abusivas, ¿sí? Y lo que a mí me planteaban es de que, bueno, es que son mujeres que están acostumbradas, de alguna manera ven normal que una persona que te ama te golpee, ¿no? Es que mi papá me ama, por eso me pega. Y de ahí se toman para hablar, por ejemplo, de la crianza respetuosa, que se va a otro extremo. Y dicen, es que como pegar es malo porque genera violencia y son niños que cuando sean adultos se van a acostumbrar a que les pegaban de niños por amor, por cuidado, por reprensión, lo que sea. Entonces, una mujer adulta va a terminar con un hombre, o al revés también, porque también hay mujeres golpeadoras de hombres, que va a terminar con una persona que lo va a golpear cuando estén enojados y el cónyuge se va a tener que aguantar, porque va a decir, bueno, es que lo hace porque me ama, porque está enojado, porque me vio con alguien y me cela porque me ama, ¿no? O sea, lo relacionan con amor. Y entonces dicen, no hay que relacionar la agresión física con el amor, en el caso de los niños, porque cuando crezcan se van a involucrar con personas iguales. Y sí, la verdad es de que en la mayoría de los casos resulta que las mujeres que sufren violencia doméstica son mujeres que vienen de algún tipo de violencia en su infancia. Aquí es en donde entra, obviamente, en primera instancia, pues el aspecto de la instrucción, ¿verdad? Que una joven, si nos está escuchando ahorita un joven o una joven
que no se ha casado y que ha vivido situaciones de violencia y que ha tenido parejas, porque han vivido situaciones en que tuve un novio o una novia que me trataba así y así y nos dejamos por lo mismo y como que frecuentemente terminan cayendo con este tipo de personas. Entonces aquí el aspecto ya no es que ellos son mis agresores, es con quien yo estoy permitiendo mi relación, con quien yo accedo a tener cierta conversación, ¿no? Y como decimos, y lo vamos a seguir reiterando, siempre va a haber indicios. Desde el momento o el lugar o el entorno, el contexto en el que se conoce a una persona, todo eso, desde ahí inicia el punto en el que tienes que empezar a analizar. Entonces, sí es verdad que mujeres u hombres que sufren violencia de pequeños terminan con violentadores de adultos, pero es algo que se puede evitar. Y que si en la actualidad están viviéndolo parejas creyentes, es algo que si es por esa causa, por lo que padecieron de pequeños, se puede erradicar. Claro. Y a veces resultan en casos como los que ponen aquí, a veces hay personas masoquistas, ¿no? Que ya lo normalizaron y ya es como que así es la vida y así quiero y así me gusta, ¿no? Aquí también ponen, a veces las agresiones verbales duelen más que las físicas. No se puede comparar, por supuesto, los dolores, pero sí, a veces, en efecto, la violencia verbal, como se dice, la violencia o el control, todo eso, en efecto, es mucho más penetrante, ¿no? Porque hiere definitivamente la mente, las emociones, todo. Y en efecto, también eso es algo digno de calificarse como violencia, por supuesto, ¿no? Y también igual buscarlo, ¿no? Porque a veces suele ocurrir lo mismo. Es que me ofende, es que me dice todo el tiempo así, me humilla, me compara, todo esto, ¿ah? Y ok, sí, pero también hay que ver si es el enemigo verdaderamente o hay otro enemigo, porque a veces las personas que hacen esto es porque han sufrido justamente eso, ¿no? Y lo que quieren es justamente como compensar todo lo que han vivido, ¿no? Entonces, o desahogar su dolor, frustración, desahogarse, enojo, lo ¿no? que sea de esa forma. ¿Y cuál es el problema de esas personas que todo el tiempo están haciendo eso con sus parejas? Pues no han perdonado el pasado también, si los violentaron verbalmente, si crecieron así. Entonces también ahí es un problema espiritual, ¿no? En el caso de parejas de creyentes, por ejemplo, ¿no? Que no ha habido una transformación. Solamente hay información, solamente hay Biblias, puede haber Torah, todo, pero no hay una transformación. Es un punto importante aquí, como ya lo hemos dicho en los estudios. De nada sirve conocer la Biblia y responder todo si no hay una transformación. Y si no hay transformación, pues entonces se va a arrastrar todos esos efectos del pasado, ¿no? Que hay que perdonar. Sí, yo creo que después de todo lo que hemos estado planteando y lo que nos han comentado, como que hemos encontrado un caminito. Desde el principio, pues primero reconocer, perdonar, lo que dice mi esposo es un aspecto importante, es algo que en todos los sentidos, no solamente porque tengamos ciertas reacciones o en todos los aspectos de nuestra vida vemos hacia el pasado y decimos, es que esto me marcó de esta forma, a lo mejor no es en violencia, de esa otra manera, puede ser de otras formas, pueden ser personas que padezcan algún tipo de ansiedad, pueden ser personas que sean muy, ¿cómo se puede decir? Que débiles en su mente en el sentido de que tienen mucho miedo de tomar ciertas decisiones, preocupaciones. Inseguridad. Hay mucha inseguridad. Esa era la palabra. Personas con inseguridades que a todo temen porque me va a pasar, es que no quiere decir que seamos unos aventados tampoco y que hagamos cosas a lo loco, o sea, no. O de su casa vienen como sobreprotegidos también, ¿no? También, ¿no? Que porque mi mamá no me dejaba hacer tal cosa o mi papá no me permitía esto y ahora yo tampoco a mis hijos, pero ya se hace como una bola de nieve, ¿no? Más grande, ya soy sobreprotector o sobreprotectora y ya, sí se generan situaciones también incluso de incompatibilidad con el esposo o la esposa, ¿no? Porque a lo mejor creció diferente, porque viene de otro contexto y eso también puede generar problemas en la unión. Entonces, reconocer, perdonar primero, o sea, perdonar ese pasado y por nuestra propia voluntad cambiar ese chip, porque no es algo que de pronto mágicamente, ya soy creyente y el Eterno
ya me cambió así toda mi mentalidad. Sí se renueva el pensamiento con el estudio, con la oración, con la consagración, con el estilo de vida nuevo que el Eterno nos permite a través de su Torá, pero es algo que ejerce nuestra voluntad, o sea, es algo que nosotros decidimos. Es como en el principio, así pecamos y así salimos del pecado. Pecamos por decisión, por elección, más bien, por elección. O sea, Java y Adán, ante eso que se les presentó, accedieron finalmente. Entonces, así pecamos y de la misma manera nosotros tenemos que salir por esa decisión de esto es algo que está mal, esto es algo que no tengo que hacer o que repetir o que vivir, no puedo yo darle a mi familia este estilo de vida, a mi esposo, a mi esposa, a mis niños, y yo decido trabajar en esto. Y entonces ese sería como el tercer paso, ¿no? Después de haber perdonado, si mis padres, si mis circunstancias, si las personas que me criaron, que a lo mejor no fueron mis padres, tantas circunstancias que se pueden desencadenar en la vida de un pequeño y que al final termine con este tipo de actitudes, bueno, perdonar eso, perdonarse a sí mismo, porque también este es un punto que generalmente no se trabaja mucho, ¿no? O sea, Sí. es más, perdona a tu papá, perdona, pero ¿y tú? Claro, Ya te así perdonaste mismo. por eso que decidiste en aquel momento que sabes, como, por ejemplo, aquí nos ponen, en mi caso yo vi el hoyo y me metí, ¿no? O sea, eso lo hacemos muchas veces, de muchas formas, ¿no? Y vemos las circunstancias y aún así decimos, no, pero va a cambiar, por ejemplo, ¿verdad? No, pero va a cambiar, no, pero mira, ya cuando tengamos el primer hijo, no, bueno, es que el segundo, no, bueno, ya que sea niño, ya que sea niña, o sea, cosas que tú estás viendo y aún así accedes, las vives, las tomas y al final la frustración es que no debí, es que por qué, es que ahora esto y es que y ya viene la infelicidad y ya vienen esos pensamientos negativos y ya viene ese desborde en contra de los niños, de las niñas, sobre todo los hijos que están en medio de este tipo de situación de violencia. ¿Por qué? Porque ya es una frustración que ya la persona no puede con ella y se desborda ante cualquier circunstancia, ¿no?, que se le presente. Claro. Entonces, reconocer, perdonar y trabajar, o sea, trabajar en ello, el estar consciente te hace trabajar adecuadamente. El estar consciente de dónde vienes, el estar consciente del dolor que has provocado, el estar consciente de cómo estás dañando a tu familia, a tu pareja, eso te hace pensar, no quiero más esto. Si somos creyentes, ¿verdad? O sea, estamos hablando de creyentes que de alguna manera tienen esta conciencia porque efectivamente el Ruach ha hecho morada en ellos y esto no se queda perdido de su mente, o sea, lo saben, lo comprenden, pero les cuesta trabajo. ¿Pero por qué? Porque no hay una determinación y porque probablemente no hay un reconocimiento también del pasado, ¿no? Claro. Sí, y a lo mejor para añadir algo más, cuando hay una unión mixta, hablamos de él no es creyente o ella no es creyente. Evidentemente hay dos casos a lo mejor generalizados, violencia física, maltrato físico, ya de plano, no solo uno, sino uno siguiente y algo que permanece o va aumentando, pues obviamente hay que buscar ayuda. Porque hay que separar de una persona agresiva que no quiere cambiar, ¿no? Sí. Por salud de la esposa, regularmente es la mujer la que sufre esto, y de los hijos, por supuesto, ¿no? Cuando hay violencia verbal, a lo mejor podríamos decir que, aunque es igual de grave, no es como recibir golpes, ¿no? Y estar con heridas en el cuerpo y lesiones en los hijos, todo eso. Obviamente es igual de gravoso en el sentido de que hay violencia, pero no sé, yo pienso que en tanto el problema y el enemigo está en el pasado de el agresor, en algún problema de salud, en alguna depresión, alguna cosa que viva, que a lo mejor no se ha identificado, y obviamente tanto no es la primera vía o como no es lo que quiere ella, por alguna esperanza, es muy importante que esto se maneje con los hijos, cuando hay hijos, ¿no? Uh-huh. Se hable
de absolutamente todo, no acusar al padre, eso no se debe de hacer si el padre es el agresor o el agresivo, sino explicar a los hijos por qué el comporta. A veces no se puede porque están muy chiquitos, ¿no? Y están padeciendo algo que no entienden. Pero digo, si es verbal, a lo mejor los niños pues tampoco entienden. Pero a lo que iba es, si es verbal, tener siempre la comunicación con los hijos antes de llegar a la separación, por supuesto, para que los hijos también sepan y entiendan que hay más allá de un problema de palabras, de gritos y de ofensas, pues algo que le ha causado daño a su papá y que tiene que sanar, ¿verdad? Y que tiene que llegar su momento, ¿sí? A no ser que pues esto obviamente ya lleve muchos años y bueno, ya se decida. También no se le puede decir no a la persona. Si la persona dice yo ya no aguanto tantas agresiones, Sí. me retiro, pues adelante también, ¿verdad? Entendiendo que pues se va a consagrar y va a consagrar a los hijos, ¿no? Y sobre todo si no ven como una voluntad de cambio de parte de quien genera este ambiente de violencia, ¿no? Claro. En el hogar, o sea, ahí sí dices, pues, ¿cómo? Sí, No claro, se cuando puede. ya son personas que aparte si pueden tener un problema mental o de salud mental o simplemente de egoísmo, que no aceptan como Orgullo. son, por orgullo, y que dicen yo así soy y así voy a ser siempre y nadie va a cambiar, pues entonces ya es un problema serio personal, ¿no? Y que yo creo que la violencia verbal puede ser más difícil o más bien puede hacer más daño en una persona que la física, porque efectivamente nadie va a decir, vamos, es difícil superar si alguien te lastima, ¿no? Físicamente, pero verbalmente como que se queda más tiempo guardado ahí, ¿no? El dolor de lo que dijo, porque sabes que es lo que siente y piensa esa persona, y puede que sea un poquito más complicado de superar de parte de la persona que lo recibe. Sin embargo, si estamos entendiendo que la otra parte tiene un problema, si estamos entendiendo que la otra parte quiere a lo mejor esforzarse, Dañar, pero le ha costado o no ha querido tomar acción o no ha querido reconocer, ¿no? Entonces, obviamente como que puedes blindarte ante esas palabras, claro, ¿no? sí. O sea, No darle tanto poder, no ¿no? darle tan, y sobre todo de nosotros las mujeres que Claro. somos como más aprensivas en los aspectos emocionales, ¿no? Por eso yo mencionaba hace rato eso. Cuando es diferente, o sea, no sé, yo, por mi lógica me dice, ok, son violencias igual, pero yo digo, verbal, la mujer, aquí estoy hablando de la creyente, tiene que ver al marido de otra forma. Ha sufrido daños, tiene problemas, cualquiera que sea, a lo mejor no lo sé, pero no le voy a dar poder a sus palabras. Obviamente lo que él quiere es satisfacerse ofendiéndome y diciéndome mil cosas, Hacerme sentir mal. pero yo sé que no es cierto. ¿Sí? Es decir, no le den tanto poder. Por eso digo, comunicarle con los hijos también. Saben que no quiere decir eso, pero algo lo está controlando, el pasado, un pensamiento, un dolor, lo que sea. Igual las mujeres, o sea, no tomarlo a pecho así demasiado, ¿no? Es decir, aquí la creyente tiene que cambiar esa atmósfera, decir, ok, es verbal, pero yo sé que no es cierto y yo sé que ya se me resbala, como dicen por ahí, ¿no? Es decir, no ser tan aprensivas. ¿Por qué? Porque obviamente eso incluso puede cambiar la situación o puede terminar en donde si la violencia aumenta, entonces ahora sí ya decir, ¿sabes qué? De plano lo que quiere es destruirme, pues yo no me voy a dejar y yo me voy a retirar, ¿no? Entonces, bueno, como aquí, por ejemplo, María dice aquí, yo fui víctima de violencia verbal 10 años, pero cuando el Eterno tuvo compasión de mí, dice, me dio las fuerzas para decidir alejarme de mi esposo, por ejemplo, ¿no? Ya cuando de plano ya son años y hay que tomar la decisión, pues hay que tomar la decisión, ¿no? En este caso también, tanto ustedes tienen el poder de no darle poder a esas agresiones verbales, como tienen el poder de un momento de decir, no, no estoy para recibir todo esto todo el tiempo, ¿no? A paz hemos sido llamados, pero a guerra no, así que, por supuesto, ¿no? Con tal de santificarse, ¿no? Y más cuando hay hijos también. Sí. Bueno. Como un aval, dicen, sí, de hecho era uno de los ejemplos que queríamos poner. Pero aunque no es tanto de violencia, sí es un ejemplo de algo que puede generar violencia. O sea, una persona necia, una persona insensata, una persona que nomás piensa en sí mismo, que no tiene control de sus... Porque dice que era un glotón, si no mal recuerdo. Ya no me acuerdo ahorita. Sí, porque sí, que era un... Sí. Pero
tiene pues esta como perfil, ¿no? Tiene como el perfil de una persona que en algún momento puede terminar siendo así. ¿Y por qué? Por la actitud que tomó contra David, ¿no? O sea, una persona así tú dices, bueno, a lo mejor quién sabe cómo era con sus esposas, porque probablemente tenía más de una, ¿no? O con sus sirvientes o qué sé yo, cosa que es como muy marcado la contraparte con Abigail, ¿verdad? Que se entiende como una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer entendida, que tenía buen trato con sus... Ajá. Es que ahorita me acordé de lo que dije hace rato. Una mujer que a lo mejor no le daba peso a sus palabras del marido, porque decía, ya lo conozco, ya sé cómo es, y a David le dijo, es que es así, así, así. Ah, sí. Pero Sí. como que a ella lo toleraba, lo aguantaba así, porque bueno, obviamente no tenía otra opción en ese momento, pero ahí es donde aprendan, por ejemplo, esta parte, ¿no? Cuando todavía hay alguna solución, a no darle peso a las palabras, ¿no? O sea, no sé, es que a veces yo sí soy, ¿no? A mí se me resbalan, imagínense cuántas veces nos atacan en las redes y la gente, a mí se me resbala, que digan lo que sea, no me interesa. Es porque si no va a estar todo yo estresado, preocupado, Ay, sí, y verdad, no. y con corajes, pero entonces, hay cosas que se pueden tolerar, ir tratando, mejorando, buscar la forma, encontrar el enemigo en el pasado, etcétera, que es parte de la transformación del creyente o del incrédulo, como dice también la escritura, en la medida que se pueda, como dice Pablo, tú qué sabes si puedes hacer que tu marido crea. Sí, Entonces, a con el buen veces no testimonio. hay que desesperarse si no son cosas como los golpes o algo que ya su integridad física o su vida está en peligro, obviamente, ahí sí hay que tomar determinaciones. Hay que tener sabiduría para a lo mejor algo puede impactar a esa persona, ¿verdad? Y entonces puede encontrar el perdón, puede encontrar la sanidad, puede encontrar la transformación, pueda encontrar ¿cómo se dice? El autoanálisis, decir, sabes que sí estoy mal, ¿no? Porque hay veces que personas caen en cuenta cuando se dan cuenta que ellos mismos están jugando mal y perdiendo mal todo el tiempo, ¿no? Y cuando la mujer pues dice, pues, ahí te dejo que enloquezcas tú Sí, solo, ¿no? sí, sí. Ahorita me estaba acordando de situaciones en las que hombres o mujeres, pero lo voy a plantear como mujeres que pueden generar la violencia. O sea, o una persona que puede generar la violencia de su cónyuge, aunque ni tenga una situación mental, aunque ni tenga a lo mejor un trastorno por su infancia, su niñez, en el sentido de propiamente de la violencia, sino que más bien son como esa falta de dominio propio, pero que puede generarla con sus provocaciones, ¿no? Ujú. Y es que recordaba casos de parejas creyentes, por eso otra vez el tema creyentes, en el que al no entenderse, ella o él pueden empezar como a aventar esos anzuelos de provocaciones como para empezar a jugar a la ley del más fuerte, ¿no? A ver quién gana, a ver quién sale diciendo la última palabra, a ver quién como que es más, sí, simplemente es como que quién es más fuerte y quién impone sus ideas y quién se sale con la suya y quién logra que las cosas, el ambiente se genere a su favor. Entonces, a veces no es tanto de que la persona tenga el problema, a veces nosotros podemos ser los precursores del problema lanzando provocaciones y eso es algo que también tiene que analizar. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético de una mujer cuyo esposo tiende a ser agresivo con ella. Pero si te pones a analizar, a evaluar, a hacer como un diagnóstico, ¿cómo es que llegamos a ese punto? A lo mejor es una mujer que, como dicen, está como cuchillito de palo, ¿no? Ahí Pues sí. metiéndole ideas, diciéndole, provocándole con que es que tú mira, tú no traes, tú no haces, tú no esto, menospreciándolo, menospreciando sus esfuerzos. Ujú. Y de pronto se llegan circunstancias en las cuales el hombre explota, Claro. ¿verdad? Y que no quiere decir que la culpa la tiene ella porque lo hizo explotar, él también tiene que tener dominio. Pero, ¿qué tal que eso también es lo que está generando el problema en el hogar? Una persona que está provocando a su cónyuge. Claro. Y esto a veces no lo van a reconocer, ¿verdad? Van a Sí. decir, el problema lo tiene él, a lo mejor es su infancia, a lo mejor es porque es hijo único, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es que es hijo único y su mamá le daba todo lo que quería, o era hija única y sus papás la consentían,
y por eso cree que yo tengo que hacer todo lo que él quiera, pero no. No, yo también tengo voz y voto, yo también puedo decidir, es mi casa también, somos uno y yo también puedo contar. Y empieza como ahí la riña y entonces llegan a haber provocaciones. Claro. Y eso es algo que también hay que evaluarlo. ¿Lo estás provocando? ¿La estás provocando? ¿O de verdad el problema es algo que trae esa otra persona, no? Sí, porque a veces, a lo mejor el caso de mujeres que comenta mi esposa, es las que le llaman un poco tóxicas, ¿no? Una toxicidad así, algo como irritante por cualquier cosa del marido, más cuando son puntos débiles, ¿no? Ah, es que eres esto, o que Es que tú no sabes, no los sabes, menosprecian, ¿no? o no gana lo suficiente, o mira el trabajo que tienes, o cosas de ese tipo, O ¿no? cuando son de la edad o mayores, ellas También, también, de hecho también. es un punto que vamos a tocar sobre las edades ideales para unirse y diferencias de edades y esto también en otra Sí, aportación. sí, porque a veces nos tocó ver un día una pareja, que, bueno, no recuerdo si las edades eran iguales o él era menor, pero ella tenía un aspecto más robusto, más alta, más imponente, Ah, entonces sí. como que era una forma de, y no sé por qué lo eligió a él o lo aceptó, pero como que O eso, él a ella. o como sea, pero el caso era de que como que era su juguetito, su hijo, alguien que podía controlar o Sí, manipular, ¿no? sí. Entonces obviamente ahora el hombre pues era un hombre dócil. Obviamente no se encontró con un tú a tú, porque entonces iba a haber un montón de No, pues no, problemas, no ¿verdad? sobreviven. No sabe. Pero bueno, esas cosas tampoco deben de ser, ¿no? No, pues no. Bueno, ¿qué más? Sí, son muchas cosas que, digo, ahorita se vienen presentando y que las planteamos para que las evalúen. Si alguien está pasando por una situación así, a lo mejor no de los que nos escuchan, a lo mejor hermanos que conozcan, que no se conecten con nosotros, pero que estén en la fe, ¿verdad? A lo mejor familiares que les están compartiendo y que ahí la llevan, pero pasan estas situaciones, sepan cómo a lo mejor pueden ayudarles a visualizar, a tener un panorama de lo que ocurre y cómo los pueden ayudar a identificar y a encaminar, ¿no? Esa situación. Por ejemplo, aquí, por poner un caso, dice, así es, dice, ahora sabemos que mi mamá provocaba a mi papá, Ah, mira. porque su coraje era solamente con mi mamá. Mi papá nunca me faltó el respeto, dice, ni me pegó ni me regañó, ¿no? Entonces, a veces las mujeres traen algo también del pasado, ¿no? Es parte de cosas que viven y que no han superado y que se convierten, como dice mi esposa, en este cuchito de palo que están ahí todo el tiempo hostigando al marido, ¿no? Por algo, Sí, ¿no? Lo que sea, ¿no? A lo sí, mejor lo traen también porque lo vieron con su mamá, que son hostiles con los esposos, y pues es algo, no sé, que se hereda tal vez por conducta, ¿no? también. Muy bien. Bueno, pues hay muchas cosas que podríamos mencionar y a lo mejor, pues sí, sobre todo testimonios que aportar. Aquí, por ejemplo, nos ponen más de 13 años de viviendo un infierno con él y por más que traté de mantener el matrimonio no se pudo. Él se burlaba del Eterno cuando yo le hablaba de ese tema. Bueno, aquí porque estamos hablando seguramente de un caso mixto, ¿no? Una pareja que él no era creyente. Ujú. En el caso, pues, de la familia en la fe, que todavía están arrastrando circunstancias pues sí, de la carne, porque al final de cuentas es producto de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad caída, y que tienen que trabajarlo, pues que se apoyen a lograrlo, que se apoyen a hacerlo, a identificarlo, a perdonar, todo lo que hemos mencionado, o personas que puedan ustedes apoyar a salir pues de este hoyo, ¿no? Que muchas veces se convierte en algo como un círculo vicioso, o sea, hay creyentes que verdaderamente ambos son creyentes y padecen el que uno de los dos dice, es que no puedo. O sea, dicen, no puedo dejar de reaccionar así contra él o contra ella. Y me sale así como en automático, ya ni lo pienso, ya simplemente algo me dijo, me hizo enojar, me volteo y ya le estoy aventando algo, lo que traía en la mano, o ya le empujé, o sea, cosas que tú dices, bueno, Reactivo, explosivo, ¿no? O explosiva, ¿no? pues Entonces sí, hay que entender eso. Yo creo que son cosas otra vez de echar mano, otra vez como dijimos al principio, ¿no? Los patrones heredados, lo que comemos, lo que sentimos, problemas hormonales, no sé. A veces algo
que se ha hecho costumbre en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta y se ha hecho costumbre y, oye, espérame, oye, es que no sé por qué soy así, pues cambia. Y entonces intentarlo hacer suficiente tiempo y luego se quita. A veces porque a veces son como conductas ya así Sí, repetidas. A veces yo lo llegué a ver o me llegó a pasar, bueno, a mí me llegó a pasar a lo mejor a favor, podríamos decirlo, ¿no? En los trabajos, por la disciplina, por los horarios, por todo eso, uno se disciplina, uno aprende cosas buenas, ¿no? Con la asistencia, con la puntualidad, con las labores, y eso pues uno lo empieza a aplicar en todos lados, ¿no? Pero a veces es lo contrario, a veces en el trabajo, por la presión, por la demanda, por los problemas, pues se los llevan a la casa. Y entonces reaccionan con violencia como si reaccionaran con sus compañeros, con la esposa, con los hijos, con todo. Entonces, ¿qué le pasa? No, no, pues el trabajo lo tiene con problemas, ¿no? sí. Ahorita platicando esto, me acordaba de este caso en el que el hombre dice, es que no puedo cambiar, es que quiero dejar de maltratar, quiero dejar de reaccionar así, pero no puedo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando él tiene estas reacciones generalmente era porque la mujer no se detenía. O sea, aquí el punto es de que hay, incluso cuando llegaron a los golpes, decían, es que pelea como si estuviera peleando con un hombre. O sea, tira patadas o puñetazos o lo que sea como si estuviera peleando con un hombre. ¿Por qué? Porque ella dice, es que me tengo que defender, porque me está maltratando. Y entonces se genera un cuento de nunca acabar. Claro, ¿Por claro. qué? Porque otra vez la ley del más fuerte. Es que me dice y yo le contesto. Sí. Y como le contesto y él, pues es reactivo, pues se enoja y me grita. O me dan un empujón y yo le regreso la cachetada, ¿va? Y Sí, entonces me regresa el golpe. exacto. No, O pues sea, hay que ser sabias ahí, sabios. Si es la otra persona claro. la que tiene esta tendencia a la agresividad, pues es que me dijo algo, mira, lo más sabio es, como decimos, que se pelee contra la pared. Sí. O sea, si yo no recuerdo si hay un texto así o tengo la idea de un texto en la escritura que habla acerca de los pleitos, en donde pues es lógico, para que haya un pleito se necesitan dos personas, ¿no? Claro. Sí, O creo que hay sea, algo de la rencilla, no me acuerdo, un ajá. proverbio. Entonces no se puede pelear él es consigo mismo, ¿verdad? O sea, se tiene que calmar. Entonces, pero si le das, si Más cuerda. le sueltas la cuerdita, pues obviamente Sí. ahí es en donde al Sí. rato, ¡ay, me Si empujó! le echas leña, como dice también sobre la lengua, ¿no? Se enciende como un incendio rápido, ¿no? Sí. Aquí algo que íbamos a tocar hace rato, que lo teníamos ahí, no sé si lo mencionamos, algo que dijo aquí la hermana Sonia. Cuando no Ajá, se según cumplen las mis expectativas de expectativas. la pareja puede generarse enojo y pleito, sí, Sí. frustración, ¿verdad? Hay impotencia, cosas así que pasan así, ¿no? Entonces, obviamente también eso como creyentes hay que Sí. valorarlo y decir, bueno, ¿qué estaba esperando yo de mi unión y qué es lo que tengo que aportar ahora, ¿no? Sí, sobre todo cuando a lo mejor no hubo esa oportunidad de conocerse correctamente o de evaluarse de una manera consciente y entendida y se tiene una mala información, sobre todo parejas que a veces se unen con la información o del cristianismo o del judaísmo mesiánico o del judaísmo, en las cuales creen que deben de esperar de la otra persona un perfil de creyente y cuando no lo ven así o cuando cambian una vez ya unidos, obviamente esto les empieza a generar esa frustración y ese enojo y esa rencilla, tienen una falsa expectativa de la unión y entonces se generan los problemas. Claro. Entonces sí, es un aspecto que se tiene que trabajar juntos, ¿verdad? Que se tiene que poner sobre la mesa, que se tiene que hablar, que se tiene que decir, mira, yo pensaba y erróneamente esperaba de ti tal cosa, perdóname, o sea, realmente es algo que tienen que aceptar que es un error. No puedes decir, ay, no, es que él no es como yo pensé, o como él decía, o como él se comportaba. Es que tú te estabas generando una falsa expectativa, entonces el problema es tuyo. Y tienes que aceptarlo y tienes que reestructurar. A ver, entonces, ¿cómo tenemos que ser? Pues en la escritura están los principios, el respeto mutuo, ¿sí? Y ya lo mencionábamos con respecto a Kefa, por ejemplo, Pedro, que menciona el trato de las esposas hacia los esposos, pues es respeto, su autoridad, el reconocimiento de su autoridad. Muchos de los problemas que nos han presentado en casos de abuso, de violencia, de este tipo de situaciones, abuso de poder, como podríamos decirlo, dentro del hogar, abuso de autoridad, es porque no le dan su lugar, por ejemplo, en el caso de las mujeres al esposo.
es que quieren como igualarse. ¿Por qué? Porque vienen a lo mejor de un estilo de vida en el cual eran muy autónomas y a la hora de que están unidas quieren que les den un cierto lugar a la par sin delegarle al esposo la responsabilidad que como varón tiene, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a generar este tipo de conflicto. Entonces es hablarlo y analizarlo juntos, es plantear sobre la mesa todo lo que se está viviendo, las falsas expectativas que se tenían, e ir a la escritura. Y entre más se sumerge uno en el estudio de la palabra y por supuesto en la oración, es cuando empezamos entonces a lavar todas esas pues malas ideas que traíamos a lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, para terminar aquí ponen los proverbios, gracias. Dice, es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. Uh-huh. Y el otro, nunca respondas al necio. Bueno, el primero fue Proverbios 23, y el otro Proverbio 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Bueno, así es diferente. Uh-huh. Para que no seas tú también como él, ¿no? Uh-huh. Todo bueno, son parte de los proverbios. Y yo creo que a veces un poco el coloquio, me acuerdo de mi mamá cuando luego nos agarrábamos entre los hermanos, que no, pues que me dijo tal cosa. Entonces decía mi mamá, ¿y tú qué le haces caso? Si le haces caso, si te dice que estás loco, tú le haces caso, tú estás más loco que él. Entonces ya así como que pues sí, va, tú ya no le voy a hacer caso. Y ya eso como que ya no le dábamos más poder, no le echamos más fuego, más leña al fuego, y pues se acaba el asunto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, eso es importante, enseñarles a los niños a ¿cómo se dice? A solucionar sus problemas. Porque, uh-huh, digo, lo vivimos aquí todo el tiempo, y hablando de esa falta de enseñanza, de instrucción hacia los hijos para que sepan manejar su frustración, es enseñarles a tratar los problemas con los demás. En el caso cuando hay hermanitos o cualquier otra persona con la que se presenta, enseñarles a analizar qué está pasando, en qué te equivocaste tú, cómo lo puedes solucionar. O sea, a veces los niños llegan y mami, es que Shirley, mami, es que Mical, o mami, es que Joel, y empiezan ahí, a ver, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo lo puedes solucionar? O sea, ponerlos a pensar. Cuando los enseñas a ponerlos a pensar lo que están viviendo y a encontrar una solución, y les decimos, soluciónenlo, platíquenlo. O sea, siempre les decimos esto. A ver, platícalo, dile lo que piensas, dile lo que sientes, y tú espérate, escucha. O sea, esas cosas son las que de adultos van a lograr que esos niños no terminen rápidamente tirando golpes por cualquier cosa, ¿no? Claro. Y pone otro proverbio, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Sí, bueno, sí. Pues ahí está. Pues quedémonos con eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por sus aportes, y nuevamente sobre todo por la confianza de compartirnos aquí sus experiencias, que son tan valioso pues escucharlas, porque de esta manera podemos a lo mejor tener una mejor percepción de esas circunstancias que probablemente pues no las hemos experimentado tal cual, pero nos ayudan a aterrizar este aporte, y esperando pues que les pueda ayudar a prevenir, otra vez hablando de la prevención, a prevenir este tipo de circunstancias en las parejas, en las familias. Y si alguien lo está pasando, pues como decía mi esposa al principio, no es de que aquí está la respuesta, pero esperemos que pueda ayudarles a encontrar ese camino correcto que ustedes pueden optar para generar este cambio, ¿no, en su hogar. Claro, y a lo mejor no hemos hablado de todos los casos, y cada caso es complicado, y tampoco podemos ponernos en los zapatos de los demás, pero al menos para este tipo de casos pues hemos dejado algunos principios, sí, ¿verdad? Algunos consejos tal vez, esperando que puedan servir si alguien de pronto está padeciendo eso, ¿no? Así es. Bueno. Pues gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voz.
Jesús.